Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Buenos días Venezuela, buenos días amigos de Venezolana Televisión, bienvenidos sean todos a su programa Café en la Mañana, ya iniciando con mucha información y muchas de estas, Carolina, muy buenos días, tiene que ver con, bueno, lo que se ha generado a partir del programa de ayer del jefe de Estado con Maduro, más información importante relativa a, bueno, esto que ha acontecido en sectores de la extrema derecha que insisten en fantasías, en seguir optando por otros caminos que no son la democracia. Buenos días. Así es, señor Caballero, sin duda alguna nuevamente se pone de manifiesto estas acciones por parte de la derecha radical de nuestro país, pero ayer nuevamente se seguía dando a conocer detalles importantes de lo que fue la salida del señor González Urrutia de Venezuela, lo que hubo antes de esto, los antecedentes que estuvieron antes de esta salida, todo lo que conllevó. También se develó información por parte del doctor Jorge Rodríguez, que además de ser presidente de la Asamblea Nacional, era el vocero mediador entre el Estado venezolano, entre el gobierno bolivariano y estas personas. También develaba información interesante. En este sentido también el jefe de Estado venezolano hablaba y decía que se sigue desmontando la verdad, lo que realmente ocurrió o ha ocurrido durante todos estos días, y la mentira, como tú bien lo has dicho, que lamentablemente está envuelta o pretenden envolver estos señores y estas señoras y este sector a sus seguidores. Entonces, bueno, se sigue develando información y de todo esto que se dice, hay pruebas. Sí, hay pruebas. Y es que, sí, ahí estaba el doctor Jorge Rodríguez justamente dando detalles, se hizo ese recuento y cómo en ese mar de contradicciones el señor Edmundo firma dentro de la casa del embajador en territorio español y luego se va diciendo que no, que lo habían coaccionado, cuando, por cierto, el jefe de Estado, ya lo vamos a escuchar, había dicho que incluso Edmundo casi que le había suplicado, le había tratado de hacer entender que él, como Edmundo, no tenía nada que ver ni con la página fraudulenta. Recuerden ustedes que salió el propio abogado Haro hablando de que Edmundo no tenía nada que ver con la página fraudulenta, y donde además había firmado posterior a eso, antes de irse, que el reconocimiento de los resultados. Entonces, bueno, llega a España y bueno, trata ahora de cambiar su versión, un mar de contradicciones. A esto se refirió el jefe de Estado el día de ayer. Claro, pero hay acuerdos firmados, hay situaciones firmadas que se van a seguir dando a conocer, y recordamos que el doctor Jorge Rodríguez dijo, o sea, usted o dice la verdad o seguimos mostrando pruebas de lo que ocurrieron durante esos días previo a su salida de Venezuela, e incluso los días previos posterior al 28 de julio, ¿dónde estaba usted? ¿Qué hacía? ¿Con quién se reunió? ¿Con quién habló? ¿A quién le pidió plata? Porque también se da a conocer eso, también se reveló información donde se dice que este señor Edmundo González se reunió ya con empresarios españoles porque él se quería desligar definitivamente del yugo de esta señora María Corina Machado, entonces estaba pidiendo platica por ahí. Cuando uno se da cuenta de todo, uno dice, al final de la historia es La repetición. platica, es lo que esa gente
pide. Entre otras cosas, también el doctor Jorge Rodríguez decía que el señor Edmundo González, ese tema de que él pedía y abogaba por la libertad de las personas que estaban detenidas, él dijo, ese señor lo único que decía era que me cuiden mi carro, me cuiden mis casas, me cuiden mis bienes que tenemos aquí. Eso era el único interés que ese señor Edmundo González tenía. Hay pruebas de todo eso. No es que lo esté diciendo el doctor Jorge Rodríguez, que hay pruebas en relación a eso. Bueno, ante esta situación, el presidente de la República y a la actuación que ha tenido el señor Edmundo González, el presidente de la República dijo, ese tipo de acciones, ese tipo de comportamiento de Edmundo González es de cobarde. Vamos a escuchar. Carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Esta carta desgraciada, puño y letra del inmundo. Esta carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Lo que yo le podría decir al señor González Urrutia, a usted, que está allá en Madrid, ¿quién está más coaccionado en esto? ¿Usted tomándose un whisky y firmando una carta donde capitula? ¿O Nicolás Maduro sometido a mil amenazas y usted me ha visto a mí acobardarme? No fue coacción, fue cobardía. Así que no sea cobarde. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Abandonó a su gente porque se metió en una embajada. Mandó a los comanditos a asaltar, a matar. Y luego, cuando se hicieron convocatorias para defenderlo a él como líder de ese sector de la población, sencillamente él se quedaba apertrechado, acobardado en la embajada de los Países Bajos. Este documento vale todo, pero esto será objeto del próximo capítulo. Bueno, ahí está, lo ha dicho el jefe de Estado, ¿no? El tema de las contradicciones, la cobardía del señor Edmundo, que, bueno, no termina de reconocer, de asumir. Aquí firma una cosa y aquí habla una cosa y luego se va. Y de esa reunión también se ha comentado, de esa reunión en Madrid. Madrid. No fue coacción, fue cobardía. Así es. dijo el jefe de Estado venezolano. Vamos a ver cómo ha reseñado el portal de Últimas Noticias esta información que se dio a conocer el día de ayer a través del programa Con Maduro Más por parte del jefe de Estado, donde se habla de abandono a su gente. ¿Lo tiene ahí, caballero? Sí, ahí está. Miren, ahí ven el titular que dice así: Maduro González Urrutia abandonó a su gente. Durante el programa número 58, con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro indicó que se siguen presentando cartas y pruebas acerca de los planes de la salida del ex candidato Edmundo González Urrutia. Detalló que él, ahora asilado en España, estaba desesperado por dejar el país luego de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 28 de julio. Consideró oportuno no dar a conocer un segmento o segundo documento firmado entre el presidente de la Asamblea Nacional y González Urrutia, vinculado a la solicitud de asilo en el país europeo. Es un segundo documento, destaca el jefe de Estado, que no es público todavía, pero no lo vamos a hacer público hoy, mejor vamos a guardarlo. Este documento vale todo, de hecho el jefe de Estado. Bueno, hay otro documento entonces. Hay también, recuerden ustedes, audios donde el propio Edmundo ofrece bebidas espirituosas, ofrece chocolate, es decir, donde se le ve un clima de tranquilidad, de paz, de relajamiento, vamos a decirlo así, y donde además se había dicho el doctor Jorge Rodríguez que en 2 oportunidades llegó a visitar la embajada. Entonces uno se pregunta además, uno analizando, si el señor se sentía coaccionado, si se sentía de alguna manera que lo estaban presionando. Increpando. Si fue en 2 oportunidades, porque es la primera vez cuando ellos se van, no habló con el embajador. ¿Y por qué lo vuelve a invitar? Entonces, hay tantas cosas que... Hay tantos cabos sueltos por parte de este sector. Además que si hubiese sido coacción, señor Caballero, ¿usted cree que el embajador estaba ahí? Porque en todo momento ella estuvo, en las imágenes que veíamos, en todo momento estuvo presente el embajador. Si yo invito a alguien o si alguien va para mi casa, yo como anfitrión, yo no los dejo solos, yo estoy ahí pendiente. ¿O ustedes creen que en la embajada de España no hay cámaras como para ver lo que pasó o cómo pudiese desmontarse esa situación? Entonces se sigue, como usted dice, atando cabos y viendo, ¿no? Desmontando la realidad de lo que ocurrió y de esa coacción a la cual el señor González Urrutia hace referencia. Fíjense, el doctor Jorge Rodríguez habló el día de ayer y daba detalles de otras informaciones que se conocen, que se han dado a conocer a cuentagotas
y se sigue desmontando estas situaciones de fake news y de mentiras que embisten o que revuelven a a este sector de la oposición. Y decía lo que ya lo comentábamos, hay información, y si el doctor Jorge Rodríguez lo dice es porque tiene pruebas, hay información donde se destaca que este señor González Urrutia se reunió con empresarios españoles para pedirle plática. Vamos a ver. La razón principal de esa reunión fue pasar la raqueta, pasar la cesta, martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela. Y dijo una frase, porque sabemos hasta cada cosa que dijo, señor González Urrutia. Usted dijo, necesito independizarme de María Corina Machado, porque mientras depende de sus recursos, también voy a depender de sus gritos. Usted lo dijo en esa reunión en la casa de Miguel Enrique Otero y empezó a ver la posibilidad de levantar 10 millones de dólares que seguramente van a ser utilizados para su retiro esplendoroso en la Milla de Oro. Es cuestión de días, es cuestión de semanas que veamos al señor González Urrutia con la plata que le pueda levantar a incautos empresarios españoles viviendo en la Milla de Oro, igual que Juan Guaidó está viviendo su vida de rico y el hermano de Juan Guaidó vive en la vida de rico en los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, la vida de rico, la Dolce Vita, estaría ya buscando el señor González Urrutia, Edmundo, porque, bueno, este es un encuentro, un acercamiento. Estaba Miguel Enrique Otero, se habla, Julio Borges también se habla, en la propia casa, en una zona bastante acaudalada, muy costosa, y se habla de 10, como lo decía ahí el doctor Jorge Rodríguez, 10 millones de dólares que estaría ya solicitando Edmundo González para luchar, miren, entre comillas, por eso es que él llama libertad. ¿No? Así. Esto, mira, por donde tú lo ves es plata. Por Edmundo González pide plata. María Corina pide plata. ¿Se acuerdan de los 3 millones que por ahí se dieron a conocer en su momento? ¿Se acuerda, señor Caballero? Los 3 millones de dólares que pedía la señora María Corina, que le bajaron, que lo dio a conocer una periodista brasilera en su momento, de un consorcio estadounidense. Por ahí también bajaron plata. Los millones de Eric Prince el señor Eric Prince y compañía pidiendo plata. Por todos lados, mire, lo que le importa es plata. Entonces uno dice, para este sector de la oposición, pareciera que es negocio o viven de ser oposición, porque eso es lo que le genera la plata. Eso, o pregúntese usted qué es hoy por hoy el señor Leopoldo López, de qué vive el señor Leopoldo López en España y la vida que tiene el señor Leopoldo López en España. O lo decía el doctor Jorge Rodríguez, que es de la vida o de qué vive el señor Juan Guaidó. Por ahí lo entrevistaban, ¿de qué vive? No, yo trabajo. Decía, yo trabajo, decía el señor Juan Guaidó. Bueno, en fin, eso es lo que se vive. Vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema porque el tópico relativo a esto de la extrema derecha fue información, pero también en el ámbito económico hay anuncios importantes que ha hecho el jefe de Estado y vamos a revisar la página de la Casa Venezolana de Televisión que da cuenta de varios de estos aspectos que han sido abordados el día de ayer y el titular dice así: Venezuela avanza en un proceso incluyente de manera positiva en materia económica. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su programa con Maduro Más, destacó que Venezuela avanza en un proceso envolvente e incluyente donde todos deben jugar un papel positivo para el desarrollo del país en el ámbito económico y social, además de consolidar la paz y avanzar en la unión espiritual de la esperanza de una nación. En este sentido, recalcó que matando la esperanza de un país se mata su futuro y nosotros hemos luchado para que ese futuro sea un derecho y hemos hablado de ese derecho. Es el más grande que tiene la juventud, el que tiene un pueblo, también el derecho a la independencia, a la soberanía, a la dignidad de igualdad forma, el derecho a existir, a ser para la felicidad, destacado el jefe de Estado durante su programa con Maduro Más. Así es, bueno, hablando de este tema económico y del crecimiento y del auge que ha tenido nuestro país en los últimos trimestres, donde se evidencia el crecimiento, el auge en materia económica, a pesar de las 947 medidas coercitivas unilaterales a las cuales seguimos siendo objeto. No es que se han suavizado, no es que se han minimizado, no es que se han eliminado, se han incrementado
esas medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano, en contra de un país, y sin embargo seguimos sobreponiéndonos ante las adversidades, seguimos aumentando el potencial productivo y seguimos aumentando el potencial económico. No en vano, empresas extranjeras tienen interés en invertir en Venezuela, y entre tantas cosas, una de las principales es porque hay confianza en el gobierno, y como lo decía en su momento Ralph Goncalves, ¿no? El primer ministro lo decía, la única manera de estabilidad o la estabilidad petrolera en el hemisferio, en este sector, lo da Nicolás Maduro. Bueno, ese mismo pensamiento lo tienen empresarios tanto nacionales como extranjeros, como le cayeron encima en su oportunidad al señor de la Bolsa de Caracas, cuando él decía que evidentemente la oposición no daba opciones en crecimiento o estabilidad económica. Bueno, que el presidente Nicolás Maduro y su gabinete y su gobierno sí lo daban. Bueno, eso es lo que se evidencia en los números, en las cifras, y lo evidencia más allá de los números en las cifras, en la calle. Una evidencia cómo ese crecimiento económico va poquito a poquito en ascenso, va en ascenso. Eso lo dijo el jefe de Estado el día de ayer, y se refería al Producto Interno Bruto, que también va en crecimiento para nuestro país. Vamos a escuchar. Hay un crecimiento estimado en el primer semestre superior, altamente superior al 8%, y ya las estimaciones de lo que han pasado el segundo semestre dice que vamos a pasar el 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ya en Venezuela no crece solo la economía llamada petrolera, porque ¿qué crecía antes? El comandante Chávez cuestionaba mucho las metodologías que se usaban, porque entonces crecía la producción petrolera, crecía el precio del petróleo y por ende crecían las importaciones. A veces crecía, ¿qué te digo yo? Subía de 52.000 millones anuales a 56.000, 58.000 millones anuales el ingreso petrolero, producto del precio del petróleo, porque crecía un poquito la producción, y se importaba tanto como eso o se importaba más. Entonces se sumaba el ingreso con las importaciones y decía la economía creció tanto. Pero la economía que producía comida, bienes, servicios, la economía no petrolera estaba sencillamente atascada y olvidada. Solamente el comandante Chávez fue el que empezó a perfilar el desarrollo de un nuevo modelo económico que estamos viendo ahora. Así es, destacaba entonces el jefe de Estado esa información y hablaba de cómo sigue en ascenso el crecimiento económico, cómo se sigue apuntando, y de la mano empresa pública, empresa privada, gobierno nacional, regional, municipal, de la mano también con el empresario privado que apuesta a Venezuela, que cree en nuestro país, bueno, y que se apuntala todo enmarcado en los 7 ejes de transformación. Uno de los primeros, o el primero, tiene que ver con el tema de independencia económica que se está trabajando en estos momentos. Y ayer el jefe de Estado, mientras vamos a revisar algunos datos y anuncios, recordaba que a Venezuela le quitaron el 99% de sus ingresos por renta petrolera como parte de estas medidas coercitivas. Vamos a revisar otro de los anuncios que ha hecho el jefe de Estado el día de ayer durante su programa con Maduro Más. Dice, firmó la oferta pública para que Venezuela avance en la red 5G para seguir consolidando el sector de telecomunicaciones. Por cierto, se llevó a cabo una una Fitelben 2024 recientemente, y se habló y se dijo justamente ese tema de allí. Y bueno, y también lo teníamos antes de eso, el jefe de Estado anunció que el crédito bancario aumentó en 99.91% en dólares interanual, y el Banco de Venezuela es el que lidera el mercado crediticio del país. Y como último anuncio, señor Caballero. Sí, como último anuncio, el tercero de los aspectos que fueron abordados, anunció que actualmente la industria farmacéutica abastece el 70% del mercado con productos criollos. Estos anuncios que ha hecho el jefe de Estado, importante lo que tiene que ver también con el tema farmacéutico, el tema económico que se sigue dinamizando y moviendo. Ayer, por cierto, tenía el jefe de Estado en su programa la participación de un grupo de productores también venidos de Brasil, para poder traer un poco de esa experiencia que se tiene en esta materia. Ajá. Bueno. Ok. Y de eso vamos a estar hablando porque el presidente de la República, a través de su cuenta en la red social Instagram, ha publicado eso que tú tienes esa visita que recibió el día de ayer. Fíjense, ahí está en pantalla, dice así:
Somos admiradores del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil porque han logrado cosas impresionantes, nadando contracorriente. Y aquí en Venezuela tenemos viento a favor con un poderoso movimiento campesino donde se ha sembrado el nuevo modelo de sociedad, el socialismo bolivariano, cristiano y chavista. Estamos en las mejores condiciones para avanzar. ¿Este tiene imágenes o video? ¿Tiene un video? Vamos a verlo de inmediato. Hoy 23 de septiembre 2024, día bendito, arranca el proyecto especial de la Vergareña. Nosotros nos planteamos grandes cambios en Venezuela en esta etapa. Estamos soñando con 30 años de transformaciones y estamos con un plan que hemos denominado las 7 transformaciones que le abran camino a una nueva época de transición al socialismo. En Venezuela hay un poderoso movimiento campesino y donde es más fuerte el concepto de la comuna, de los consejos comunales, es en el campo venezolano. Allí se ha sembrado verdaderamente el nuevo modelo de sociedad, que en Venezuela le llamamos el socialismo del siglo XXI. Más de 10.000 hectáreas para producir conciencia, valores y alimentos para el pueblo. Bueno, ahí está, importante, ¿no? Otro de los mensajes que publica el jefe de Estado, vamos a revisarlo también, en este caso de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, que coloca lo siguiente: gran noticia para Venezuela, acaba de concluir con éxito la campaña de estudio sísmico del barco British Petroleum en el campo Cocuina, fruto del acuerdo impulsado por el presidente Nicolás Maduro entre la empresa Nuestro País y Trinidad y Tobago. Este proyecto es un paso importante para posicionar a nuestro país como un exportador de gas. Celebremos este avance y en Unión Nacional sigamos trabajando por el futuro de una Venezuela potencia. La vicepresidenta junto al video que vamos a ver a continuación. Hoy, 23 de septiembre de 2024, acaba de terminar la campaña del barco de British Petroleum con Trinidad y Tobago y Venezuela para realizar los estudios sísmicos que cuantifican las reservas de gas en el campo Cocuina. Es un proyecto que se firmó en el marco de la expansión energética de Venezuela con países vecinos, con países europeos, donde Venezuela se enmarca ya, empieza su marcha para exportar gas por primera vez en el mundo. Y este tipo de estudio es la primera vez que se realiza después de 12 años. Gracias al presidente Nicolás Maduro, el entusiasmo de la clase trabajadora, de Petróleo de Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, está fuertemente comprometida con el desarrollo de nuestro país, con la felicidad de nuestro pueblo, porque es esperanza y felicidad para Venezuela. Lo que tiene que ver el papel de Venezuela en el mundo en la cooperación energética y en la energía de transición, como lo es el gas. Así que saludamos la culminación de esta campaña de exploración sísmica en el campo Cocuina, donde con Trinidad y Tobago, gobierno a gobierno, por eso esta firma se realizó en el mes de julio, con la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro, con la anuencia del primer ministro Rowling de Trinidad y Tobago, la empresa nacional de Trinidad y Tobago, la transnacional British Petroleum y Venezuela. Estamos ya dando impulso a este proyecto que marcará país exportador de gas a Venezuela. Estamos en la senda victoriosa en el desarrollo del gas con fines de explorar y explotar y exportar y potenciar a Venezuela como un país en el marco gasífero. Con este proyecto nosotros vamos a poder definitivamente llevar a cabo esta gran actividad. Sigamos sumando por el bien de Venezuela en Unión Nacional, todo lo positivo, que todo lo bueno, con el favor de Dios, caiga sobre nuestra patria. Ahí está las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y este acuerdo que es importante, tiene que ver con exploración de gas. Venezuela, ustedes saben que tiene importantes yacimientos y conjuntamente con Trinidad y Tobago. Mire, vamos a pasar a leer también otra información que ha publicado el canciller de la República, Iván Gil. Recordemos que se está desarrollando ahorita la 79 Asamblea de las Naciones Unidas y a la par de esto también se está llevando la Cumbre del Futuro. Fíjense, él ha publicado lo siguiente: durante la Cumbre del Futuro hemos representado al grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas
reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento del multipolarismo, la revitalización del carácter multilateral de la ONU, la promoción de la Agenda 2030 y la defensa incondicional del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Vamos a ver el video que adjuntó el canciller en este mensaje. Futuro, éramos conscientes de que los retos a los que nos enfrentábamos y que no han hecho sino que agravarse, estaban interconectados. También reconocimos que, a través de una mayor solidaridad y cooperación internacionales y de un multilateralismo revigorizado y verdaderamente inclusivo con las Naciones Unidas en su centro, tenemos el potencial no solo de afrontar, sino de superar los retos presentes y del futuro. A lo largo de las negociaciones del Pacto del Futuro, enfatizamos la importancia de renovar nuestro compromiso tanto con la letra como con el espíritu de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, en el entendimiento de que es crucial que nos comprometamos a fortalecer el multilateralismo, así como a preservar la naturaleza intergubernamental de nuestra organización, absteniéndonos de la creciente tendencia a sustituir, minimizar o equiparar el papel central de los Estados con el de actores no estatales que, en su mayoría, representan los intereses del norte. No habrá futuro sin paz y no habrá paz sin desarrollo, lo que requiere, entre otras cosas, que se haga realidad el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos que viven bajo una ocupación extranjera y colonial. La cuestión de Palestina y la tragedia humana que se desarrolla en Gaza son un crudo recordatorio de la vital importancia de este principio atemporal. Es momento de avanzar hacia la eliminación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Lamentamos a este respecto que la Cumbre del Futuro y sus documentos finales no hayan sido tan ambiciosos como se esperaba, en términos de impulsar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en relación a la falta de voluntad política de los países desarrollados. Bien, así destacaba entonces el canciller de la República la postura de Venezuela ante esta geopolítica internacional que se sigue moviendo y la postura que siempre está presente por parte de nuestro país. Mira, 11:27, también el día de ayer, por cierto, vamos a ver si lo tenemos más adelante, equipo de producción, se llevó a cabo una importante reunión del jefe de Estado venezolano con los ejecutivos de Repsol para concretar nuevos acuerdos. Esto es importantísimo. Venezuela sigue abierta a las inversiones internacionales. En esta oportunidad tuvo ese encuentro el día de ayer con Repsol. Bueno, de eso hablaremos a la vuelta. Ahora presentamos a nuestra invitada. Se trata de Orlenis Ortiz, periodista, creadora de contenidos. Y vamos a hablar acerca de, bueno, el trato que le ha dado, el trato mediático que se le ha dado al caso de Intrasur. Ayer hacíamos un recuento bastante extenso y bueno, hay mucho que se ha también tratado de manipular en torno a esto. Recuerden, en Argentina se trató esto, se intentó vender la idea de que era un avión relacionado con terrorismo, que estaban los iraníes, que bueno, una cantidad de cosas allí, y el trabajo que se hizo mediáticamente también intentó criminalizar a Venezuela. Eso va a ser a la vuelta, quédese con nosotros, 1:28 minutos de la mañana. Recuerden todas nuestras plataformas a su total disposición, @Café en la Mañana. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram, TikTok, red social X, síganos por allí. Pausa cortica, no se aparte de ahora. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de 2 fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. 1. Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina. Esto que estoy acá expresando en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela, con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes, porque eso que acabamos de mostrar no puede quedar impune.
Bueno, eso se daba a conocer el pasado 18 de septiembre por parte del Ministerio Público, el Fiscal General de la República, y el día de ayer se dio a conocer una comunicación de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, donde efectivamente se materializa lo que es esta orden de aprehensión para tanto el presidente Milei como dos altos funcionarios del gobierno de Argentina. Pero aquí tenemos a una periodista que estuvo haciéndole seguimiento a toda esta información y a todo este tema, Orlenis Ortiz, que tú le hiciste seguimiento, Orlenis, desde el día 1 que ocurrió toda esta situación del robo de nuestro avión en Argentina hace 2 años. Cuéntanos ese recuento que tú hiciste de las redes sociales, cómo fue manejado esta actuación que tuvo el gobierno de Argentina y también todas las autoridades en materia de jurisdicción. Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio nuevamente. Bueno, esos fueron momentos además casuales en ese año, en el 2022, porque yo me encontraba en Argentina y tengo en esa ocasión la oportunidad de hacer cobertura in situ en el momento. Justo el día que explota ya mediáticamente toda la situación con nuestra aeronave, era el día que a mí me correspondía regresar a Venezuela, pero en consecuencia lo que ocurrió, se suspenden los vuelos de Conviasa, yo me venía en un vuelo de Conviasa y así, bueno, aproveché la oportunidad de estar contactando a la aeronave, a los tripulantes. Una circunstancia informativa. Sí, sí, aparte muy oportuno Sí. y provechoso, porque en ese momento no había nadie más en toda Argentina comentando sobre eso. O sea, afortunadamente estábamos allí con contacto directo tanto de parte de las autoridades venezolanas como de los compañeros tripulantes en Argentina que estaban siendo secuestrados. Y bueno, desde el primer momento se pudo proporcionar información exclusiva, de hecho. O sea, en ese momento los comprobantes de pago de esa gasolina que nos negaron la recarga del combustible. Estuvimos haciendo mucho énfasis en las personas, que es una cuestión que ahora nos compete hablar bastante en este ratito, porque en ese momento toda la prensa hegemónica en Argentina circulaba en torno al tema de la aeronave, a la máquina. No le ponía rostro a la causa que estaban armando y de nuestra parte se hizo allí un esfuerzo importante para visibilizar los rostros de los tripulantes, sus familias, las afectaciones y la violación a sus derechos humanos que en ese momento se gestó. Porque hay que recordar, cuando ocurre esto, ellos fueron retenidos y ellos estaban prácticamente, ellos estaban en un hotel. Ellos estaban en un hotel, es decir, no podían moverse. Pues, un poco para contar restricciones, el tema también humano que Hiciste tuvo allí. cobertura a todo eso. Bueno, de hecho, nosotros nos enteramos de todo eso porque tú lo dabas a conocer. Sí. Entonces, más o menos ese recuento y que el visibilizar precisamente y darle rostro a esas personas, a esos venezolanos, y también habían unos iraníes que estuvieron detenidos, estaban secuestrados por el gobierno en ese entonces del señor Alberto Fernández. Sí, ahí ese componente ahorita también lo podemos conversar, el componente de en qué momento se da, ¿no? Esa situación en principio, recordemos, eran 14 venezolanos y 5 iraníes, un total de 19 tripulantes. Estaba esta cuestión venezolano-iraní siempre en la palestra, de que, bueno, que eso era asociado automáticamente a los compañeros iraníes con una cuestión terrorista, y toda una laraca mediática a nivel primero nacional con toda la mafia mediática en Argentina, y luego de eso a nivel internacional. Se incorporan allí los gobiernos de Paraguay, de Uruguay, por supuesto inmediatamente de Estados Unidos. En ese momento, cuando explota la noticia, la primera embajada en salir fue justamente la embajada de Estados Unidos, suscrita luego por la embajada de Israel. Sabemos en Argentina, lamentablemente, el sionismo está profundamente posicionado, es una cuestión de poderío total, ahora que está impresentable, ¿no? Entonces, en ese momento, estos compañeros que estaban ejecutando sus labores profesionales, de larguísima trayectoria, además, no eran unos principiantes en esta materia, muchos compañeros allí tenían larguísima data como pilotos de distintas aeronaves. Y bueno, esa combinación, recordemos, se trataba de haber recibido esa instrucción para luego pilotar esta aeronave diferente y de grandísima envergadura. Llegan a Argentina con todo en orden, con todo en regla, después de haber hecho innumerables viajes internacionales, tanto en materia comercial como en materia humanitaria. De hecho, el viaje previo humanitario a este viaje comercial fue desde Surinam en aquel entonces. Entonces, bueno, esta aeronave que venía siendo no solamente la única aeronave, el único activo de la empresa Emtrasur, esta empresa estatal filial de Conviasa, era además la única aeronave de su envergadura, comercialmente hablando, con el servicio de aerocargo en la región. Entonces representaba también una altísima competencia, porque siendo una aeronave venezolana de esa envergadura y siendo nosotros un país productor del combustible propiamente, nuestro servicio, digamos, se ofrecía un mejor precio que el resto de la cuestión y de hecho hasta minimizaba tiempos, minimizaba número de viajes y todo esto. Entonces eso también formaba parte de esta operación que siempre dijimos fue una operación político-mediática, judicial,
comercial, porque ese componente se incorporaba. Ahora, bien interesante lo que dice acerca de una operación mediática, porque inicialmente se trató de vender, ¿no? Que era un avión, o sea, ni siquiera se hablaba de las sanciones. Ellos allá no, ellos se referían que era supuestamente nexos con grupos terroristas. Hablaron hablaron del caso de la AMIA y de ahí relacionaron una cantidad de temas. ¿Cómo percibiste lo que fue el trato mediático en ese momento? En ese momento, ¿cómo fue justamente como Alberto Fernández? Si hacemos un recuento, se trató de lavar las manos y decir no, que eso no era una causa que él no podía interceder, que eso pertenecía así al Poder Judicial. Sí, eso se le adjudicaba principalmente al Poder Judicial, como eso no tiene nada que ver con el Ejecutivo, eso tiene que ver con el Poder Judicial, y la verdad es que siendo el Ejecutivo Nacional podía, por ejemplo, solicitar el abastecimiento de nuestro combustible a esa aeronave y simplemente despachar ese vuelo, ¿no? Ahí hay un dato importante que muy poco quedó registrado en los medios de todo tipo, incluso dentro de Venezuela y a nivel internacional, y he tratado también de insistir mucho en esto, y es que ciertamente se omite la parte de las sanciones, pero se omite mediáticamente, porque la construcción fue inicialmente mediática. O sea, inmediatamente ocurre todo esto porque se trata de un avión venezolano, porque están persiguiendo nuestros activos, por una serie de cuestiones geopolíticas también, pero todo se conecta, porque cuando más adelante fueron investigados los trabajadores del aeropuerto, recordemos que quienes niegan esto es la empresa contratada por la Shell, que es la responsable de abastecer el combustible. Cuando son todas estas personas involucradas en el tema, citadas al tribunal para, indagar en el marco de todas las investigaciones, los trabajadores de esa empresa que se negó a abastecernos de combustible declararon, o sea, está escrito en el expediente y se puede mostrar, está escrito en el expediente que ellos los entrenan para que cuando aparezca una aeronave venezolana, nicaragüense, cubana, iraní, que está en el marco del espectro de las medidas coercitivas unilaterales a nivel internacional, no les abastezcan. Eso está ahí confesado, escrito en tribunal. Y eso es un elemento que muy poco salió. Entonces, esto es un insumo probatorio de que todo esto es parte de ese entramado de persecución contra Venezuela. Ahora viendo y analizando todo, precisamente ese entramado en contra de nuestro país, ¿cómo se evalúa ahora que 2 años después esté el Ministerio Público presentando todas estas pruebas, pero ya en detalle, como tú bien lo dices? En muchas oportunidades de pronto se presentaron pruebas, pero no de manera tan contundente, ¿no? En este caso se arma el expediente por parte del Ministerio Público, se presentan todas las pruebas de 2 años, primero con la participación del señor en el gobierno, del señor Alberto Fernández, y se consuma con el presidente Milei, con el señor Milei, que es el que permite que se roben definitivamente nuestra aeronave y se vaya para territorio estadounidense. Ahora bien, se dicta esta orden de aprehensión en el ámbito internacional. ¿Cómo se evalúa ahora este contexto y cómo se mediatiza esta información que está saliendo y se da a conocer, donde a un presidente se le dicta orden de aprehensión por todos estos actos que ha incumplido? Bueno, a mí me viene a la mente el dicho de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y desde hace bastante rato, de parte del Estado argentino, ahora con esta representación que tienen del sionismo allí, Venezuela está siendo sistemáticamente vilipendiada desde todas las aristas, desde parte del Ejecutivo, desde parte del Poder Judicial, principalmente esa hegemonía mediática allí que forman parte de las mafias. O sea, en Argentina no es que son medios de comunicación, y aparte no solamente son medios de desinformación, sino que forman parte de esta operación mediática internacional contra Venezuela, que conjugan un montón de operaciones psicológicas en su camino, pero que aparte es continuado y es una mafia profunda con absoluto control también, o en llave, podríamos decir, con el Poder Judicial. Entonces, todas estas cuestiones de lawfare que también se estuvo generando dentro de Argentina y en la región, porque no es nada más un asunto propio de cada país, tiene todo que ver con esa alianza Poder Judicial, Poder Mediático, que actúa contra nosotros. Entonces, allá es muy fácil poner ese posicionamiento en nuestra contra, ¿no? En la opinión pública de allí y también la internacional. De nuestra parte, esta respuesta viene como una operación también continuada. O sea, no es que de repente decidimos, como que anteayer o hace una semana, tomar estas acciones, sino que vienen como un conjunto de acciones jurídicas a nivel internacional, las denuncias pertinentes en los organismos internacionales competentes, como la OASI, por ejemplo, que es este organismo que regula todo el tema aeronáutico, de la que ambas naciones son parte. Y esto como que profundiza esa cuestión y, como decía el fiscal general, marca un precedente. Creo que allí es importantísimo poder dar ese paso al frente que aparentemente nadie más se atreve, bajo esa pseudo subordinación automática que muchos gobiernos de la región tienen con el gobierno norteamericano históricamente, no es de la última década, sino desde siempre. Y que, bueno, nosotros siempre nos hemos plantado firmes con
esa postura antiimperialista, esa postura de autodeterminación, de respeto y defensa de nuestra soberanía, y creo que esto tiene todo que ver con mostrar contundentemente que ese es nuestro talante y que vamos a seguir en esa línea. Bueno, Orlenis, muchísimas gracias. Bien interesante tu visión, además por en primera persona que estuviste ahí y le has hecho seguimiento al caso. Tus redes sociales para que la gente también te pueda seguir allí y conocer más detalles de eso que tú, esos elementos que quizás tú conoces al detalle. Que no solamente habla de Argentina. Sí, y hay muchos elementos en este entramado que quizás no trascendieron a los medios, como tú dices, pero que tienen una importancia vital. Tus redes. Ojo, ese es muy importante, el que dijiste allí de las declaraciones que quedaron. Eso es importante y eso poco se conoce. Eso, y me imagino que habrán otros tantos que seguirán saliendo a relucir. Sí, bueno, en Twitter principalmente o en X todavía estamos así como apareciendo, pero también activamos en TikTok finalmente después de tanta insistencia con algunos compañeros, Orlenis OV, y en Instagram, porque fui víctima de censura a comienzo de año, tengo otra cuenta, Orlenis Ortiz B, así que ahí estamos, sí, me censuraron por echarle flores a Netanyahu. Bueno. Eso suele ocurrirnos. Muchísimas gracias, Orlenis. Bueno, importante información, lo que hay que hacerle seguimiento a estas acciones que se vienen desarrollando en el tema de esta orden de aprehensión que se ha emitido el día de ayer, que la daba a conocer el Tribunal Supremo de Justicia a el señor Milei y a 2 de sus altos funcionarios del gobierno de Argentina. Mira, 11:43 de la mañana, señor Caballero, una pausa. Vamos a una pausa, ya venimos con más información y un contacto que tenemos por ahí con el señor Boris, que está en esta reunión de Nueva York, de la ONU. Pausa, ya venimos, nos dejamos con publicidad. Paga y pégale en el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer pago móvil. Usa Pago Móvil PDV en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir la pegué y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes PDV app? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Bien, estamos de vuelta en tu programa Café en la Mañana y les recordamos que se está desarrollando en este momento la 79 sesión ordinaria de la ONU y vamos a escuchar la intervención de Antonio Guterres, que fue hace solo algunos minutos. Se la presentamos. Hoy día, cada vez son más los gobiernos y otras entidades que se consideran que pueden salirse con las suyas sin consecuencias. Creen que pueden pisotear el derecho internacional, que pueden violar la Carta de las Naciones Unidas y hacer la vista gorda ante los convenios internacionales de derechos humanos o las decisiones de los tribunales internacionales. Pueden hasta menospreciar el derecho internacional humanitario, pueden invadir otro país, destruir sociedades enteras o despreciar por completo el bienestar de su propio pueblo. Y nadie les va a pedir cuentas. Esta impunidad está en todas partes, en Oriente Medio, en el centro de Europa, en el Cuerno de África, por citar algunos ejemplos. Mira, esa es parte de la intervención que hiciera Antonio Guterres, secretario de las Naciones Unidas, ante la 79 Asamblea, y decía puntos importantes. Y justamente vamos a empezar nuestra intervención o nuestra interacción con nuestro compañero Boris Castellano, que se encuentra en Nueva York, hablando en relación a este tema. Él, entre otras cosas, el señor Guterres decía, cada vez son más los gobiernos que creen que pueden pisotear el derecho internacional. Esto lo decía el secretario general de las Naciones Unidas. Él decía, cada vez son más los gobiernos que se creen con patente de corso para intervenir a cualquier país y que no pasa absolutamente nada. ¿Cómo está, señor Boris? Muy buenos días. Bueno, es la misma hora. Buenos días por aquí en Venezuela, buenos días por allá en Nueva York. Mira, interesante la intervención de Antonio Guterres ante esta Asamblea General de las Naciones Unidas y dejaba por sentado, dejaba muy claro este tema, ¿no? De estos países que se creen dueños y señores del mundo, ¿no? Lo decía allí en su intervención. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Michelle. Buen día, Emma. ¿Cómo estás? Obviamente la intervención de Antonio Guterres fue muy acertada en cuanto a las situaciones que se están viviendo en el mundo. Quizás el problema es que no mencionó los países y no mencionó los actores que están haciendo esas cosas terribles que él señala. Y obviamente aquí vamos con un problema de fondo de las Naciones Unidas, cuyo edificio principal, lo vemos aquí atrás,
donde en esta hora Enma y Michelle se están realizando las deliberaciones de los países que están participando en esta primera jornada y en la cual el señor Antonio Guterres tuvo la oportunidad de hacer la apertura de esta sesión. Es importante destacar a nuestros compañeros que nos están viendo a esta hora en tu programa, Café en la Mañana, lo que es la importancia de lo que está ocurriendo aquí. Porque obviamente lo dicho por Antonio Guterres es bastante significativo. Hay países que hacen literalmente lo que le da la gana con el orden internacional, con los derechos humanos, invaden otros países y obviamente muchos reclaman que la ONU tome un papel más activo de esto. De hecho, muchísimos medios de comunicación están presentes acá. Podemos ver a mano izquierda y a mano derecha cómo medios de diversos lugares están haciendo la cobertura de esta sesión, en la cual obviamente los temas mundiales están a la orden del día. Por ejemplo, la guerra en Ucrania, la situación en Palestina, la invasión al Líbano por parte de Israel y también lo que es el tema de la inteligencia artificial, que quizás es uno de los temas que está siendo tocado con mayor énfasis y que es uno de los elementos nuevos que podemos ver en estos debates. Enma, Michelle. Bien interesante lo que tú estás comentando, ¿no? Cuando vemos que hay muchísimo interés, muchos medios de comunicación, la situación en Ucrania y lo que está ocurriendo en este momento en Líbano por parte de Israel. Hay posiciones quizás concertadas en rechazar esto o hay otras, como por ejemplo la de omisiones. Tú presentas, por ejemplo, el caso de Antonio Guterres, que lo denuncia, pero más no dice quiénes, ni tampoco lo rechaza nombrándolos, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos, al señor Netanyahu. ¿Qué hay en torno a eso? ¿Cómo son esas posiciones? Y si son claras. Lo denuncia temeroso. Sí, yo creo que han tocado un tema clave de las Naciones Unidas y es el tema del doble rasero. Yo le voy a pedir al equipo de producción de Café en la Mañana que nos coloquen una lámina, Michelle y Enma, que yo les pasé previamente y que nos habla del doble discurso de Estados Unidos, que dice defender la paz pero hace la guerra, dice defender los derechos humanos pero los viola, dice luchar contra las drogas pero es el principal consumidor de drogas del planeta. No sé si tenemos la lámina en pantalla y comentártela, porque obviamente es importante. Ya la tenemos en pantalla. Mira cómo dice esto, Michelle y Enma. El doble discurso de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Defienden los derechos humanos en el mundo, pero apoyan con armas y dinero el genocidio contra Palestina, que ha causado 42.000 personas asesinadas, entre ellas 16.000 niños. El doble discurso de Estados Unidos se autodefine como el paladín de la libertad, pero es la nación con la mayor cantidad de personas encarceladas en el mundo, con 1.767.200. Asegura luchar contra el tráfico de narcóticos, pero Estados Unidos es el principal consumidor de drogas ilícitas del planeta. Aboga por elecciones justas, pero posee un sistema electoral obsoleto de segundo grado, donde el candidato que más votos obtiene no necesariamente es el que gana la presidencia. El mejor caso es la elección de Donald Trump contra Hillary Clinton, donde Hillary Clinton ganó con 5 millones de votos más, pero no salió electa presidenta. O por ejemplo el caso de la proliferación de las armas nucleares, ya que Estados Unidos es la única nación en el mundo que ha realizado un ataque nuclear en 1945 contra Hiroshima y Nagasaki. No sé qué opinan ustedes de eso allá en Caracas, Michelle, Enma. Bueno, mira, analizando lo que tú estás colocando allí, el tema de los dobles discursos y los dobles raseros se evidencia, y eso no ocurre nada más en este tema de las Naciones Unidas, eso ocurre en todos los organismos internacionales. Y lo podemos ver, por ejemplo, cómo es el comportamiento que se tiene ante acciones que ocurren dentro de nuestro país y acciones que ocurren fuera de las fronteras. Por ejemplo, lo ocurrido en Ecuador, con la invasión a una embajada en México, eso murió allí, eso no pasó absolutamente nada. Por lo menos lo que ocurre en Perú, donde está posicionada una presidenta que no fue elegida, no pasa absolutamente nada. Entonces ahí uno se pone a evidenciar y uno dice, Boris, ¿dónde se encuentra o dónde está la verdadera ética, la verdadera moral de estos países y en cuál es el papel que están jugando estos organismos internacionales? Y yo vuelvo nuevamente y rescato la frase del comandante Chávez, decía, de cumbre en cumbre y de abismo en abismo. Sin embargo, también lo decía el comandante Chávez, uno no puede abandonar estos espacios para dejar siempre por sentado dónde está la verdad de Venezuela, bueno, y dejar siempre la postura de Venezuela en alto, ¿no? Sí, bueno, Enma, y a propósito del tema de la postura de Venezuela en alto, nuevamente voy a requerir los servicios del equipo de producción de Café en la Mañana, porque tenemos una reunión que nos acaba de llegar de última hora de la diplomacia de Venezuela.
ya que el día de hoy se espera que nuestro país tenga al menos 17 encuentros bilaterales y multilaterales, y uno de ellos acaba de ocurrir y es con San Cristóbal y Nieves. Esta es una isla del oriente del Caribe en la cual nuestro canciller Iván Gil sostuvo una reunión bilateral por espacio de 20 minutos en las salas de conferencias que tenemos en el edificio de atrás de las Naciones Unidas. Hoy se espera que Venezuela, por cierto, Emma y Michelle, participen en la troika ampliada de la CELAC más China y también tenga firma de acuerdos con varios países que han solicitado reuniones con nuestro país. También es importante destacar, y ya con esto finalizo, Michelle y Emma, lo que es quizás el tema de la seguridad, porque si vemos la toma, aquí nos encontramos en el East River, esto está al lado del edificio principal de las Naciones Unidas, ha habido un fuerte anillo de seguridad. De hecho, ahí vemos una lancha de la policía de Nueva York, que también tiene una cuantiosa cantidad de efectivos desplegados en todo lo que es la isla de Manhattan, que es donde nos encontramos, y el Bronx, así como Brooklyn, para custodiar todos los espacios. Es importante también señalar, Michelle y Emma, que vamos a estar muy pendientes de acá y que Venezolana de Televisión va a continuar en vivo y en directo llevándole todos los detalles. Volvemos con ustedes a Caracas. Bueno, excelente, bien completo, Boris. Y Boris está allá en Nueva York. Mira, buen provecho, Boris. me gusta esta trilogía del señor Boris, Michelle y yo hablando y haciendo esta interacción y este análisis. No, y en vivo. Está Boris bueno. está en vivo, para los que no Boris está en vivo. Caracas, Nueva York. Esto es interesante, la tecnología, la globalización. Señor Boris, debería estar con nosotros todos los días al mediodía también, como a las 11:30, haciendo análisis. Muy bien. Gracias, Boris. Además que estudiamos los tres juntos en la universidad, los tres somos de la Universidad Central de Venezuela, o sea que nos conocemos por lo menos hace 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años. Por lo menos 25 años nos conocemos los tres. Mira, nos despedimos, 11:56 minutos de la mañana, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado aquí en nuestro programa Café en la Mañana, la cita 11 en punto de la mañana, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa, el que ahora bien le va bien. Hoy hay sesión en la Asamblea Nacional a las 2:30 de la tarde, bien atentos también a todas las informaciones que se generen el día de hoy. Chao, Venezuela, cuídense mucho y pendientes de la información de allá de Nueva York que trae Boris. Chao. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.